Le damos la bienvenida a Marcelo Torres, él es presidente de APRESID, ingeniero agrónomo, productor y, como te decía recién, actual presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, reelecto recientemente, de hecho, en abril de este año. Un vínculo con la institución que comenzó hace mucho desde la regional allí en Mar del Plata y que tuvo un recorrido profesional siempre ligado al agro, así que conoce mucho del sector y de eso queremos hablar, pero también a la innovación y a la sostenibilidad. Vieron que a veces se habla, ¿no? De que algunos dicen, no, al campo le falta eso. Bueno, no le falta. Y acá la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa justamente es eso lo que quieren mostrar. Así que le damos la bienvenida a Marcelo. ¿Qué tal? Bienvenido, Agustina Girón y Caro Cabrera, te saludamos en esta noche. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Agustina, Carolina? ¿Todo bien? Bien, un gusto saludarte. Yo recién contaba, ¿no? Que obviamente tienen un montón de roles desde la asociación, pero una parte de ese rol es el impacto de que la agricultura efectivamente puede ser sustentable, ¿no? En un momento en el que a veces se habla mucho, ¿no? del cambio climático, que es una realidad lamentablemente, pero que también es complejo innovar en el medio de todo ese contexto. Y ustedes un poco lo que quieren hacer es cambiar ese mensaje. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, mira, interesante la pregunta. La verdad es que la agricultura argentina, por distintas razones, para no hacerla muy larga, pero tenemos un altísimo nivel de adopción de siembra directa. ¿Qué significa eso? Que en la agricultura extensiva, los cultivos que la gente conoce comúnmente, no basamos nuestro sistema productivo en la labranza. Es decir, que sembramos directamente sobre el resto del cultivo anterior, como si fuera en un bosque que cae la semilla en la brosa de hojas que quedan ahí, bueno, y ahí nace la nueva semilla. Esto es lo mismo, imitando un poco la naturaleza. Exacto, no removemos el suelo con labranza, pero ¿por qué hacemos esto? Porque ya hace más de 30 años, casi 40, había problemas muy graves de erosión de hídrica en el centro del país, ¿no? La gota de lluvia caía sobre el suelo desnudo, sin ningún tipo de cobertura vegetal, impactaba en el suelo, obturaba los canales donde entra el agua queda arriba y empieza a correr hacia las zonas más bajas y arrastra el suelo, haciendo en parte unas zanjas grandes que se llama cárcavas, que ya eso es con una erosión grave, ¿no? Donde hay mucha pendiente, o la erosión laminar, que igual arrastra lo que es la mejor parte del suelo, que es la superficial, hacia los pedazos, hacia los sectores más bajos del campo. Entonces, para evitar la erosión, digamos, el deterioro de los suelos, empezamos a dejar de labrar. Obviamente solucionamos ese problema, pero empezaron a aparecer otros. Claro. Malezas resistentes, compactación, y la manera de abordar estos problemas y estas problemáticas y solucionarlas, pero sin recurrir a la labranza, es rotando cultivos de invierno y verano, manteniendo los campos verdes y vivos la mayor cantidad de tiempo posible, inclusive usando cultivos de servicio, que son cultivos que no hacemos para cosechar, que hacemos entre los cultivos de cosecha. Entonces, Argentina es líder mundial en niveles altos de adopción, de siembra directa, de rotaciones, y empezamos también a trabajar en esto que yo te decía, de mantener los campos verdes y vivos. Y una característica para final, por lo menos por esta introducción, que tiene la agricultura argentina, que es muy característica, es que hay muchos jóvenes trabajando en el agro argentino, que no es tan común en el mundo. Cuando uno viaja, el agricultor generalmente son de edad bastante avanzada, el promedio de los agricultores, los jóvenes, no están tan interesados por la agricultura en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, tal vez en Europa en parte, donde estas redes que hay acá, ¿viste? Colaborativas de asesores, contratistas, productores, son una característica muy nuestra y muy pujante y muy innovadora. Totalmente. ¿Caro? Sí, yo quería consultarte por tus inicios, ¿no? ¿Cómo llegaste al mundo agro y qué te motivó a involucrarte de lleno en el sector? Mira, de chico mi familia tenía campo, pero lo manejaba un tío mío, y yo de chiquitito iba al campo con él, un tambo en Bransen. Yo vivía en Buenos Aires y es relativamente cerca, y iba al campo y me gustaba mucho la naturaleza, los animales, y bueno, de chiquito tuve una marcada vocación por eso, ¿no? Por ver cómo podía
trabajar en contacto más directo con la naturaleza, dirían, y también con la agricultura, la ganadería, que están inmersas en la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me gustó de chico, y después un poco los caminos me fueron llevando a dedicarme más a la agricultura que a la ganadería. Hago las dos cosas, pero más en la agricultura, y de vuelta la soledad que tiene el campo, la tranquilidad, el horizonte abierto, la naturaleza, siempre me gustó mucho. Ahora hace rato ya que la agenda me lleva por otro lado, que no son tan bucólicos ni tan relajados, pero mis inicios tuvieron que ver mucho con eso. ¿Cómo es ser, o sea, cómo ves hoy al sector del campo, ¿no? Del agro? Y cómo es también invertir, trabajar, etcétera, en el mundo del agro con esta mirada que ustedes proponen, ¿no? La de la innovación, la de sistemas productivos responsables. Mira, lo que tiene bueno la institución, y diría que es el agro argentino, pero hablaría de APRESID, pero esto me parece que le puede ir a cualquier productor argentino, es que el productor es muy innovador, ¿no? Por distintos motivos. Por ahí porque la verdad que es por la juventud, por estas redes dinámicas que yo te contaba, porque estamos acostumbrados a trabajar con los técnicos en el campo, con los investigadores, con los extensionistas, ¿no? Antiguamente, pero bueno, en definitiva, viste, este círculo virtuoso que yo te contaba cuando empezó a presidir, iban los técnicos del INTA al campo y con el productor miraban lo que estábamos haciendo, estudiábamos un poco cómo funcionaban los procesos que estábamos administrando, el agua, los nutrientes, la fisiología de los cultivos. Las sembradoras que teníamos no estaban adaptadas a estos modelos, y la misma sembradora argentina es un país muy amplio, con suelos arenosos, suelos pesados, o sea, más arcillosos, clima más frío, más cálido, desde subtropicales a climas semiáridos. Entonces es muy amplio Argentina, y necesitamos adaptar la maquinaria a cada terreno, a cada situación. Por lo tanto, también trabajamos mucho con un montón de fabricantes de maquinaria agrícola argentina, que son muy conocidos, adaptando los trenes de siembra, ¿no? Que necesitamos el diseño de la sembradora para cada localidad, para cada zona, para cada clima, para cada suelo, para cada volumen de rastrojo. Entonces, el rastrojo es el resto del cultivo anterior, ¿no? Entonces, la verdad que creo que una cosa que hace que el productor sea protagonista de los cambios. Entonces, estos son cambios reales, en escenarios reales, con sistemas que tienen que ser, tener alta productividad y ser rentables, porque el productor vive de esto. O sea que lo interesante de esta alquimia es que el productor, al estar involucrado, escala modelos que son practicables, reales, concretos, que le permiten evolucionar. No es un modelo retórico que está en la cabeza de algunos asesores políticos o académicos, pero no tiene, que es lo que se ve por ahí en el mundo, ¿no? Pero que no tiene todavía, que el productor no se siente parte de estos cambios. Acá el productor está en el centro de las transformaciones. Y bueno, la verdad que eso hace que sea tan dinámico el sector y que, como yo te decía, los niveles de adopción sean tan altos, ¿no? Buenísimo. Y te hago una consulta con todo lo que hablabas. ¿Qué habilidades pensás que son claves para liderar esta institución, ¿no? Que tiene tan alto impacto? No digo que las tenga, pero la verdad que los que estamos en estos modelos interactivos de innovación tenemos que tener mirada crítica, pensar que siempre podemos hacer las cosas distinto, que estar reinventándonos permanentemente, tener escucha activa, capacidad de análisis, ¿no? Es decir, cuando alguien viene y me hace una observación sobre lo que estamos haciendo, y si lo hace de otro ángulo, del lado de las tecnologías, hay muchos chicos jóvenes hoy también emprendiendo, generando tecnologías digitales para el agro, entre otras cosas, ¿no? Pero hablando de agro, las Actech, ¿no? Donde estamos trabajando en ver cómo hacer una agricultura más sitio específica, tenemos mejores indicadores, podemos gestionar mejor la información que generamos. La ciencia que nos explica muchas veces o nos muestra posibilidades de mejora, ¿no? Entonces, creo que capacidad de escucha, capacidad de observación,
no ser conformista y pensar que uno puede hacer las cosas diferentes todo el tiempo. La evolución es exponencial, ¿no? Hoy por hoy, la verdad que la convergencia de tecnologías, sensores remotos, como los satélites, maquinarias que cada vez procesan mejor la información, inteligencia artificial para diseñar un montón de cosas, ¿no? Y analizar un montón de información que generamos en el campo. La verdad que la convergencia de tecnologías duras, de procesos, de distintos saberes, es increíble y bueno, lo que hay que tratar es generar espacios interactivos donde nos escuchemos, probemos en campos, en escenarios reales de producción y continuemos evolucionando, ¿no? Me interesa profundizar ahí, ¿no? Porque mencionás muchas cuestiones tecnológicas y sé que uno de los compromisos que hay, por lo menos en tu trabajo en APRESID, es promover la agricultura digital. ¿Qué es la agricultura digital? Porque suena raro desde afuera. Sí, raro, sí. Bueno, lo voy a tratar de, por lo menos, de explicar desde mi ángulo en términos medio simples. Sí. Imagínate, antiguamente, hace 15 años atrás, o sí, tal vez un poco más, pero uno iba al campo, anotaba en un cuaderno todo lo que pasaba, ¿no? Y iba guardando cuadernos en un estante, iba acumulando conocimiento, y decía, esto me pasó una vez, a ver, quiero buscar esta maleza que tenía, cómo la controlé en aquel momento, o qué variedad de trigo sembré, que me anduvo bien. Bueno, eso era un poco antes de la digitalización. La digitalización, el poder tener el acceso a la digitalización, que es poder tener todo ordenado. Sistematizado. Sí, sistematizado nos permite, primero, poder digitalizar. Hoy un campo lo podemos tener dibujado en una plataforma georreferenciada. Y yo puedo tener en esa plataforma, imagínate, todos los lotes que tengo en el campo, todos los cultivos que hice. Imagínate que voy para atrás y busco 3, 4 campañas para atrás, me fijo qué cultivo hice ahí, con qué genética apliqué, qué fecha de siembra, qué densidad de siembra, qué herbicidas usé, con qué lo fertilicé y cuánto me rindió. Claro, ya hay un primer dato importante, que es tener todo ordenado. Claro. Después, y de acá termino, la digitalización me permite construir, por ejemplo, con imágenes satelitales, con el NDVI, ¿no? Que es lo que refracta el canopeo, lo que es las hojas verdes del campo, no hay más verde, menos verde, es como si fuera la historia clínica del lote, ¿no? Y el mapa de rinde es como si fuera la autopsia. Bueno, coseché ese lote y tengo el rinde que tuve en cada sector del campo. Combinando esos dos, ya estoy digitalizado, primer tema, porque desde los cuadernos, como te dije antes, era poco probable que pudiese procesar toda esta información. Ya tengo mapas de rinde georreferenciados, digitalizados, tengo un historial de más de 20 años de imágenes satelitales y puedo decir, bueno, este lote, que es un cuadrado, tiene un sector de alta productividad, de media y de baja. O lo puedo repartir en más segmentos si quiero, pero supongamos que uso 3. Entonces, en función de hacer un mapa de productividad, yo cuando vaya a fertilizar, ya no voy a fertilizar el cuadrado completo con una dosis, sino que voy a usar una dosis diferente según el potencial de rinde que tengo. Entonces ajusto mucho más la dosis al potencial. Donde tengo alto potencial, fertilizo más, porque requiere más nutrientes, en el sector medio, en el sector más bajo, menos. Entonces, de esa manera, yo puedo ajustar la curva de insumos y productos mucho mejor, ¿no? Y tengo mejor impacto, hago un uso mejor de los insumos. Eso es la digitalización, tener toda la información digitalizada, ordenada, de tal manera que pueda gestionar la información de manera mucho más fácil. Por ejemplo, para una agricultura sitio específica, que es esto que te conté ahora. Lo que viene después de eso, o sea, primero ordené digitalmente mi información. Después hice una agricultura de sitio específica. Y muchas veces estos procesos se dan en paralelo, ¿no? Y después lo que tengo es trazabilidad. Yo puedo decir, bueno, este trigo, en función de mi rinde, las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene, no sé, los fertilizantes, tanto directo del predio como indirecto, ¿no? O sea, para fabricar esos fertilizantes hubo toda una emisión de gases, esos mismos fertilizantes, cuando los aplico en el campo, también emiten gases de efecto invernadero, las labranzas con la combustión de combustible fósil, también emiten gases. Bueno, yo tengo una huella de todo lo que emito y el rinde que tengo. Entonces puedo llegar a tener cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente emito con cuántos kilos de dióxido de carbono equivalente emito por tonelada de grano producida. Esa es mi huella de carbono. Puedo tener la huella hídrica, cuántos milímetros de agua consumo por tonelada de grano. Y esos indicadores
también son indicadores que ya hoy el consumidor está un poco interesado en decir, bueno, a ver, el consumidor que puede elegir lo que consume, ¿no? Dice, bueno, yo quiero, a través de mis hábitos de consumo, cuidar el planeta. Entonces voy a consumir productos que tengan menos impacto, menos huella ambiental. Obviamente que ese canal confiable entre el campo y el consumidor hay que construirlo. No siempre está construido, no siempre está basado en datos duros, con base científica. Bueno, en eso estamos trabajando ahora. Todo eso te permite la digitalización de la agricultura y la ganadería también. Buenísimo. Y yo, mientras estabas hablando, pensaba en muchos jóvenes, ¿no?, que nos están escuchando y que tal vez se quieran meter en el mundo del agro o en carreras vinculadas a la sustentabilidad. Entonces, ¿qué le dirías a esos jóvenes que quieren meterse en ese mundo? No, es un mundo fascinante, que tenemos que producir para 2050 un 40% más de alimentos, pero impactando menos en el ambiente. Imagínate el desafío que es eso. O sea que el que se viene es un mundo lleno de desafíos. Por suerte tenemos la evolución del conocimiento, la convergencia de la tecnología, pero es muy desafiante. Entonces, yo creo que es una hermosa actividad que tiene un desafío global inmenso, que van a encontrar una actividad que está inmersa en la naturaleza, en equilibrio con la naturaleza. No me metí con un tema que es fascinante, que es el diseño de paisajes productivos, que decir, bueno, yo tengo un bioma, pero tengo que avanzar sobre ese bioma porque necesito generar desarrollo de las personas, de los territorios, pero tengo un bioma que tengo que estar en equilibrio. Bueno, ¿cómo puedo trabajar diseñando el paisaje de tal manera que la agricultura tenga su lugar, la ganadería, pero haya también un sector de paisaje que además de producir forraje, filtre un poco todos el lixiviado que puede generar la agricultura? O sea, cómo puedo trabajar a nivel de cuenca. Todo eso que te digo ya está. Obviamente hay mucho para hacer todavía, pero hay muchísimo para hacer de vuelta con la digitalización que hablamos de la agricultura, la ganadería, el diseño de paisaje, apoyarnos en la inteligencia artificial, en los modelos predictivos para ver todo esto. La verdad que es un mundo fascinante al que le gusta la tecnología, la naturaleza y los desafíos, ¿no? Marcelo, te hago la última, que en realidad no es mía, es una pregunta de la audiencia, porque nos mandan algunas preguntas para vos, y me gusta hacérsela llegar. Esta llega por WhatsApp de parte de Paola, que dice, Marcelo mencionaba recién habilidades blandas, como por ejemplo la escucha activa, que se necesitan en este caso, pero ¿cuáles son las habilidades técnicas también, ¿no? Técnicas duras que se requieren para trabajar en este mundo. Bueno, mirá, desde la agronomía, que es lo que yo conozco, por supuesto que tenés que entender muy bien cómo funcionan los ciclos en la naturaleza, ¿no? O sea, cómo funciona, y eso lo aprendes en la facultad, claro, ¿no? Empezás con lo más básico, pero tenés que entender cómo funciona el agua en un sistema productivo, cómo funcionan los ciclos de nutrientes, cómo funciona la fotosíntesis, cómo los cultivos, qué cosas tienen, son similares y qué cosas no, una gramínea, una leguminosa, cómo necesitamos la biodiversidad para sostener el equilibrio, cómo funciona, que de eso estamos aprendiendo mucho, la microbiología de suelos, el microbioma. Antes nosotros pensábamos que era importante tener el suelo en barbecho. Barbecho se llama en descanso, sin cultivos, muchos meses, juntando agua, nutrientes, y hoy aprendimos que es mejor un sistema con raíces vivas, que alimente un microbioma activo. Entonces hay que saber de química, obviamente de física para empezar, de matemática, pero después tiene que aplicar eso a la dinámica de los nutrientes, como dije, la dinámica del agua, microbiología de suelos, y cómo funcionan los cultivos y cómo funciona también la nutrición animal, ¿no? Claro. Son en el caso de un agrónomo, pero ahora es tanto el conocimiento que tenés que tener también de lo que es por ejemplo, el uso de modelos predictivos. Hay muchos agrónomos que saben también de eso, se van especializando en otras cosas, ¿no? Cómo procesar imágenes, cómo procesar mapa de rinde, que nadie sabe todo junto. Lo bueno, y volvemos a la escucha activa, es crear espacios interdisciplinarios, ¿no? Donde uno sepa mucho de agronomía, el otro sabe mucho de tecnologías y digitales, y el otro puede saber de mercado diferenciado. Entonces,
cómo podemos trabajar en espacios donde diga, bueno, yo necesito promover esta agricultura, pero tengo que tener indicadores duros que me digan si realmente estoy siendo sustentable, necesito que haya una captura de valor de parte del productor, por lo tanto que haya un mercado diferencial. Bueno, nadie sabe todo eso, nadie sabe tanto como lo que sabemos todos juntos, decimos en APRESID, y lo importante para gestionar toda esta complejidad es, de vuelta, poder tener habilidad de trabajar en red. Pero bueno, un poco te dije lo duro que tenés que saber, pero también nunca vas a poder entender todo el sistema para poder dar respuesta a todos los desafíos que tenés. Obvio, bueno, pero uno se va cultivando en la vida. Marcelo, un gustazo hablar contigo, ¿eh? Te agradecemos mucho por este contacto y te mandamos un abrazo. Igualmente, gracias por el contacto. Siga muy bien. Gracias, igualmente. Marcelo Torres, presidente de APRESID. Caro, gracias por haberte sumado. Un gustazo. ¿Sabés qué? Placer. Como estás acá, la gente te sigue mandando preguntas todavía. Mirá, bueno, después las respondo. Me escriban al Instagram. Ahí está, escriban al Instagram, Facu Barraza, que estaba preguntando por el tema plazos fijos. Le puedes escribir a Caro C Finanzas, ¿no? Caro C Finanzas en Instagram. Ahí está. Ahí me encuentran. Muy bien. Caro, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, un besito. Chau, chau. Ahora en Innovadores.